en los hombres están insertadas las mujeres. Porque el hombre fue primero y la mujer salió de la costilla del hombre. No la sacó del hueso de la cabeza para que no fuera más que el hombre. Ni la sacó del hueso del tobillo para que el hombre no la pisoteara. La sacó del costado, donde debe estar a su lado, amándola y ayudándole en todo lo que sea posible. Amén. Por eso es que cuando el judío, ¿cómo se llama? Este hombre, soldado romano, puso la lanza. Cuando Jesús estaba en la cruz, por último puso la lanza y puso la lanza en la quinta costilla, a la altura del corazón, y abrió el corazón del Señor. De ese corazón salió la iglesia de Cristo. De tal manera que salió agua y sangre. Y esa es la forma que Dios, el Señor, ha entregado todo lo que ha tenido para que la iglesia sea pura. Y a pesar de las dificultades que estemos pasando, a pesar de las doctrinas falsas y las enseñanzas emocionales, podemos entender que va a haber un espíritu de discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, donde quiera que usted vaya, usted va a saber que el Espíritu Santo le está dando testimonio que lo que usted está oyendo es de Dios. De tal manera que el versículo 1 que hemos leído dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Hermano, es interesante ver cómo el apóstol Pablo lo dice a la iglesia, que le tolere un poco de locura. Pero quiero llevarlo al capítulo 10, al versículo 18 de 2 Corintios, el versículo 18, que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hoy en día tenemos que tener cuidado porque hay mucho ego, hay mucho yo. Si yo no hubiera estado ahí, no sirve el culto. Si yo no hubiera cantado, no se mueve el Espíritu Santo. Si yo no hubiera predicado, no hubiera la manifestación que se mueve el Espíritu de Dios. Si yo no hubiera ido, nadie va. Hermano, usted conoce los yoyos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen los yoyos? El yoyo sube y baja a través de una cuerda. Entonces, el yo es un pecado porque el hombre no puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque el único yo es el yo soy, el Dios de Israel, el que abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Dile a Faraón, le dijo a Moisés: ¿quién te manda? Porque había más de 400 dioses en Egipto. De tal manera dice: ¿cuál Dios quiere que diga que me manda? Dígale que el yo soy. Y yo soy, habla: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Alabado sea el nombre del Señor. El yo soy, ese yo soy está aquí. Por eso es que no podemos nosotros robarle a Dios lo que es de Dios. Yo, no. Entonces, aunque es un verbo, por supuesto, es un verbo que en gramática hay que verlo desde el punto de vista personal. Yo, tú, él, vosotros, ellos, etcétera, etcétera. Usted lo sabe. Pero el yo está en primera persona. Pero la primera persona que debe estar en la iglesia y que es dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Denle palmas al Señor porque Él es el único, el yo. ¿Ya? De tal manera que cuando habla aquí la palabra, nos dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Mire qué delicado. Hermano amado, sino aquel a quien Dios alaba. No permitas eso. Deja que Dios te alabe y no que la gente te adule.
¿Por qué? Porque eso es delicado. Cuando la gente te adula, estás propenso a caerte, que te vas a sentir como el pavo. ¿Ah? Y el pavo real, todo el mundo le gusta ver el pavo real, ¿no? ¿Cuántos conocen el pavo real? ¿Ah? Qué lindo el pavo, ¿verdad? Pero resulta, yo estuve en Nueva York, me encanta, cuando voy a los países, diferentes países, lo primero que digo, llévenme a un zoológico. Quiero conocer qué animales hay ahí. Y entonces llegué a un lugar que estaba un pavo y un gallo al lado, un gallo pero de raza, ¿verdad? Yo no sé de qué raza era exactamente, lindísimo. Pero estaba un pavo bellísimo. Y ese pavo, hermanos, cuando la gente lo ve, él sale y hace. Ah, hermano. Y resulta que el gallo está al lado. Y cuando se va toda la gente, el gallo le pregunta al pavo. El pavo le pregunta al gallo y le dice, ¿sabes una cosa? ¿Te das cuenta cómo me admira la gente? Por vos solamente pasan de paso, pero la gente me admira. Sí. Y yo le pregunto, ¿cuánta gente lo puede admirar? Pero yo le pregunto, qué peligroso también. Hermano, no está malo admirar, pero a quien debemos admirar es al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando pasó ahí el momento, le dice el gallo al pavo, ¿sabes una cosa? Todos te admiran por tu plumaje, pero ¿sabes una cosa, pavo? Todos te admiran todo lo que haces de tu plumaje, pero no te han visto tus patas nudosas. En cambio yo le dice, soy legítimo, mis patas son lisas y mi plumaje no se estira, pero lo admiran por mi belleza. Y la pregunta es, ¿cuántas personas tendrán nudos? ¿A dónde? Que su caminar no es de santidad, que su caminar es un caminar de elogios humanos. Pero deja que Dios te alabe a ti. Deja que Dios diga, el Padre dijo, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre se complace con aquella humildad, hermano amado, con que Jesús descendió a las aguas. Y cuando nosotros descendemos, hermano, Él crece. Entonces dejemos que el Señor crezca en nuestra vida para que el nombre de Cristo siga siendo glorificado donde quiera que estemos. De tal manera que aquí vemos nosotros que Pablo, con esa palabra que está hablando en el capítulo 10, verso 18, está tratando de defender su ministerio. Está tratando de defender lo que Dios le había dado. Hermano, hay muchas veces que el ministrar de Dios parece locura. Entonces, tenemos que ver nosotros que dice Pablo, tolérenme un poco esta locura. Hermano, pero esa locura no es una locura de un loco común. Es que uno se vuelve loco con la palabra. Uno cuando mira la manifestación de Dios, dice, uno no sabe qué hacer porque es tan grato esa presencia de Dios. Hermano, el que ya no siente la presencia de Dios, déjeme decirle que es necesario que la busque. Porque es necesario que sintamos su presencia. Es necesario, porque eso, hermano, si a usted lo mira la gente que no conoce al Señor y lo mira correr de ahí, estos están locos. Estos están locos porque no van a correr al estadio. Pero aquí no corremos para que la gente nos vea, corremos para Dios, alabamos para Dios, tocamos instrumentos para Dios, cantamos para Dios.
Alzamos nuestros brazos para Dios. Nos rendimos ante la presencia de Dios, porque todo lo que respira, alabe a Dios. Aleluya. Entonces, por eso toléreme esa locura. Porque, hermano, en esas cosas también hay falsos maestros de la palabra aparentemente, pero hay falsos por su propia vanagloria. La vanagloria es la gloria vana, que realmente no edifica, sino que destruye. El Señor nos quiere edificar siempre que nos reunimos. Mucha gente ya no se mira el Señor en muchos lugares. Ahora se mira el título de las personas. Amén. El gran evangelista, el gran apóstol, el gran profeta, el gran maestro, el gran pastor. ¿Y dónde está Cristo, que es el más grande? Aquí es Cristo, el grande. No hay otro. Es Cristo el grande. De tal manera que no puede haber. Por eso, en el versículo 2 de segunda de Corintios, en el capítulo 11, miren lo que dice el capítulo 11, verso 2, dice, pero dice, porque os celo con celo de Dios. No es celo humano. El apóstol amaba, se preocupaba por la obra. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo estaba trabajando con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era fácil. Corinto estaba, hermano, era un puerto donde había mucha mercadería, muchas cosas de negocios a través del mercado, a través de embarcaciones. Y generalmente, hermano, los puertos son difíciles, donde hay muchas cosas, carnalidades. Y Pablo empezó a trabajar con la iglesia de Corinto, de tal manera que él tenía celo de lo que la iglesia no se desviara. Por eso es que usted debe saber que no debe andar con todo el mundo. No todo el mundo, casi yo no tengo amigos. Porque, hermano, tiene que ver ¿por qué? ¿Con quién anda usted? Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. De tal manera que tenemos que ver, hermano, porque el que anda con lobos, ya aprende. Pero el que anda con cristianos, aprende a conocer a Dios, aprende a alabar a Dios, aprende a orar delante de la presencia de Dios, aprende a someterse ante la presencia de Dios. Hermano, que somos la sal, somos la luz, somos luz. Entonces tenemos que tener celo. En el trabajo debe saber la gente que usted es un hijo de Dios. En la empresa tiene que saber. Pero si es una persona allá en el trabajo donde necesita que vaya a trabajar en un hogar, en una casa, ahí tiene que saber la familia que no es cristiana que usted es una hija de Dios. Pero si usted se llevó las joyas de la casa, van a decir, esta no es hija. Eso es tremendo. Ahora bien, por eso es que debe haber santidad.
Y cuando está hablando aquí, el celo de Dios, número uno, el celo de Dios, le estamos haciendo, hermano, haciendo un bien a la iglesia. Cuando hay celo de Dios. Hermano, por eso es que debe saber quién nos enseña. ¿Quién nos están enseñando? Y esto es el punto. Le estamos haciendo un bien a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Hermano, primero debemos saber que le estamos haciendo un bien a la iglesia. Primero amando a Dios y luego amar a los demás como Dios nos ama. ¿Oyó eso? Tenemos que aprender a amar a los hermanos como Dios nos ama. ¿Ah? Y yo le pregunto, la iglesia muchas veces tenemos diferentes maneras de pensar, pero muchas veces hay hermanos que no se llevan entre sí. ¿Ah? Y uno hasta busca dónde sentarse porque aquel ya me ocupó el puesto. ¿Ah? Sí, y dice, mejor me siento lejos porque ese no lo acepto en mi corazón. Pero cuando toma la Santa Cena, usted está tomando maldición. Porque usted no se arregla con su hermano. ¿Oyó eso? Entonces tiene que haber celo en ese sentido. Tiene que haber celo. El celo me consume. Me consume la carne. El hermano anoche estaba diciendo que va a haber carne. Pues hay que terminar con la carne. Amén. Hermano, dígale a su hermano, termine con su carnalidad. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que ver, amar como Dios ama. El celo humano o el celo dañino. ¿Cuál celo tenemos? El celo de Dios nos edifica. Pero el celo, celoso, es malo. Perdóneme, hermanos, pero muchas veces hay esposas o esposos celosos. Hermano, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y cuando llega a la casa dice, pareces a hueso. Olés a humo de otra cocina. Hermano, tenemos que aprender a confiar en los hermanos. Amén. Porque tenemos al Señor. Por si un caso hay algo, ¿va? Entonces, pero Dios está cortando, es como, la palabra es como la tijera fina, que no solamente corta, sino que refina. ¿Ah? Entonces tenemos que ver nosotros que el celo dañino es aquel que no podemos tener comunión nosotros. El celo dañino. Yo quiero tener comunión con usted, pero usted quiere tener comunión conmigo. Es una comunión divina, una comunión de santidad, pero no una comunión común. La palabra comunión es una palabra compuesta, como una unión, como algo que se une al otro, como un eslabón que amarra, que es fuerte, se fortalece a sí mismo. Entonces tenemos que ir viendo que hay que revisar si hay en nosotros egoísmo. En el capítulo 8 de Zacarías, en el versículo 1, dice esta palabra, vino a mí palabra de Jehová. Es interesante cómo Zacarías lo describe, porque no vino palabra de ninguna persona. Dice, vino a mí palabra de Jehová. Es la primera parte del versículo. Vino a mí palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo es el celo de Dios? ¿Cómo es el celo de Dios? Hermano, el celo de Dios
tenemos que discernirlo. El celo de Dios es como un padre. Es como un padre que desde que nace el niño lo cuida. La madre lo cuida. El padre lo cuida. Hasta que el día, hermano, lo cuida hasta el día de su matrimonio. ¿Ah? Entonces tenemos que ver que el celo de Dios es como un padre que cuida a su hijo hasta que el día que le entrega en matrimonio a su esposa o su esposo. Entonces llega un día, ya una vez hermano, que el Señor nos lleve, el cuidado aquí de Dios va a desaparecer porque ya no estaremos solos, estaremos con Él. Se ha casado la iglesia con el Señor, estará con su esposo, que es Jesús. Entonces tenemos que ver nosotros que el celo de Dios es cuidarnos. Cuando usted ama a alguien, usted lo cuida. Ahora, aprendamos a cuidarnos unos con otros. Aprendamos a cuidarnos. Hermano, esa palabra que dijo no es correcta. Hermano, esa manera de pensar suya no es correcta. Entonces, tratemos de cuidarnos. Yo creo que la esposa cuida a su esposo. La esposa cuida a su esposo y el esposo cuida a su esposa. O lo mismo el Señor. La iglesia es cuidada para el Señor. Pero el Señor cuida a su iglesia, su novia. De tal manera que una de las cosas que debemos ir analizando es que está cuidando esa virgen. Dios quiera que nosotros como padres cuidemos a nuestras hijas y a nuestros hijos para que cuando se casen lleguen vírgenes al matrimonio. Ya oí muchos dicen, está difícil eso. Porque, hermano, se deslizan en el camino. Por eso es que el novio tiene que ser respetuoso. La novia tiene que ser respetuosa. De tal manera que la novia de Cristo tiene que respetar al Señor, amar al Señor, obedecer al Señor. Y de esa manera el Señor también la va a disciplinar con su presencia, con su palabra, para que se someta a la obediencia de la palabra. Entonces, tenemos que ver que cuidemos a la iglesia hasta que se case con el Señor. Cuidemos. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Toca la iglesia de Cristo? ¿Es este edificio la iglesia de Cristo? No. Toque entonces la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Cristo no viene por un edificio. Por más que nosotros lo arreglemos, no se lo va a llevar. Esto va a quedar para el anticristo. Y lo estamos arreglando a ellos. Pero adentro de ese edificio está la novia de Cristo que está siendo formada. Por ahorita, hermano, estamos aquí. Pero cuidemos más esto que lo de afuera. Porque estamos edificándonos como piedras vivas, como piedras que son formadas por el Espíritu del Señor. Entonces, el celo de Dios es como un guerrero. El celo de Dios, Él pelea. ¿Recuerda a David? David, hermano, decía, lo mandaron a cuidar las ovejas de su padre. Y ese muchacho estaba ahí con su onda. No es que andaba en onda. Que ahora los saludos de la gente, de los jóvenes, ¿qué onda, loco?
¿Eh? Hermano, qué tremendo. La iglesia tiene que aprender a dejar esas cosas que no son de Dios, sino que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Amén. Por favor, no me diga bendiciones. Use la palabra. Respeto a ese punto, pero para mí no. Porque el Señor los habla. Que Dios te bendiga. Esa es la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer tu rostro sobre tu vida. Etcétera, etcétera. Ahí está la palabra. Entonces tenemos que ver nosotros cómo la iglesia debe cuidarse. Cómo cuidarnos. De tal manera, como un guerrero, David, hermano, cuidó las ovejas de su padre. Aprendió a defenderla de los lobos. Aprendió a defenderla, hermano, de las fieras que habían ahí. De tal manera que él agarraba un oso y lo abría para defender. Le quitaba de las fauces la oveja, porque cuidaba la oveja. Nosotros somos llamados a cuidarnos como ovejas. Somos llamados a cuidar la obra del Señor. De tal manera que David, hermano, aprendió allí, detrás de la majada, en la inocencia aparentemente de él estaba cuidando las ovejas de su padre, pero era un trato de Dios para poder enfrentarse a un Goliat que tenía esos gigantes, eran de 4 metros aproximadamente. ¿Cuánto es 4 metros? ¿Llegará hasta arriba? 4 metros de altura. Eran hombres de 24 dedos. Yo imagino qué zapatos usaba, ¿verdad? ¿Qué cama donde dormía? Ahora, pero Goliat era un muchacho jovencito. Era un muchacho, no era tan alto, pero era un muchacho hábil. Un muchacho que era conforme al corazón de Dios. Un muchacho que no se mezclaba con las cosas, sino que era cuidado por el mismo presencia de Dios. Y él aprendió a cuidar las ovejas de su padre. Pero cuando se enfrentó a Goliat, allá estaban los hermanos. Y el padre lo mandó, usted sabe la historia, que lo mandaron a dejarle el queso, la mantequilla, qué sé yo. Allá llévale a tus hermanos. Y los hermanos, hermano, desde que fue ungido David, había un celo de ellos, pero era un celo malo. ¿Sí o no? Hermano, va a haber gente que va a querer que la iglesia esta no crezca. ¿Oyó eso? Y va a haber gente que le dice, mire, sálgase de ahí, véngase para acá. Bueno, otra gente no va a valorar ni al hermano Isaías. Y le va a decir, no, se va. O no valorar lo que Dios ha hecho aquí en esta casa. Va a haber gente así. Y ahí están los hermanos. ¿Y sabe qué? Lamentablemente estamos hablando de hermanos, entre comillas. Porque los hermanos si tanto de José como los de David, porque David, hermano, David fue despreciado por sus hermanos. Pero era apreciado por Dios. Yo prefiero que me desprecien los hermanos, pero que me ame Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor, porque Él nos ama. Que Él nos ama. Con amor eterno te he amado. De tal manera, hermano, retrocediendo un poco, vemos que Isaí, el padre de David, tenía sus hijos. Y llegó, creo que fue Samuel, ¿verdad? Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel.
Y entonces Dios lo mandó y vio a aquellos muchachos blancos, rubios, ojos zarcos, elegantes. Y Samuel dijo, este es. Y dijo Dios, no, no es ese. A veces nosotros nos equivocamos. Este es. En el ministerio, que ya son con casi 55 años de estar en esto, hermano amado, a veces uno se equivoca en poner gente que dice, esta va a ser buena ayuda, y es puro cachiblín. Hermano, entonces, hermano, el asunto es que dice, este es bueno. No, y el que dice, ese no me sirve, ese es el que sirve. Amén. Entonces, hermano, es tremendo esto. Mira el celo. Usted dice, ¿a qué hermanita? Hermanita, hasta para caminar es lenta. Se llama de la lentitud. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo va a servir? No. Y la eléctrica, ese se le pasó la mano, se pasó de vía. Se pasó el semáforo en rojo y dejó toda la obra hecha afuera. Hermano, pero el otro no. Eso pasó con David. Vinieron los hermanos de David, eran 7 hermanos. 7 hermanos. Y dijo a Dios, ninguno es. Y le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro? Sí, le dije, tengo uno. Porque David, hermano, no era hijo de ese matrimonio. Esa fue la cana por fuera. ¿Ah? Entonces viene y dice, ¿tienes algo otro? Sí, tengo uno que ya lo tengo cuidando las ovejas. Allá está en la majada. Óigame, el que no es, que es, lo tienen allá abandonado. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Detrás de la majada. Y allá lo estaban formándolo Dios. Y cuando viene allá, hermano, con olor a oveja, con olor a oveja. Imagino que venía con su morral, venía con su onda, que venía con su varita de repente, hermano, y entró. Sí, papá, sí, padre, pase adelante, hijo. Y tras de que lo entró, dijo Dios a Samuel, este es el próximo rey de Israel. Hermano, ¿cómo se quedaron nosotros? ¿Cómo le quedó el ojo al otro? A veces despreciamos nosotros lo que Dios aprecia. Así que apreciemos lo que Dios nos ha dado. De tal manera que Dios utilizó a Samuel para ungir a David. Pero David, después de ser ungido, no dijo, bueno, señores, sométanse a mí, yo soy el rey de Israel, voy a hacer esto, voy a hacer estos cambios y voy a hacer esto. No. David, con su misma humildad, se fue otra vez a cuidar las ovejas de su padre, a pesar de que era ungido. ¿Oyó eso? Pero a veces, hermano, nos dan un puesto a nosotros y decimos, un momentito, ¿no se da cuenta con quién está hablando? Ya se le subió el humo a la cabeza, ¿no? Peligroso, la altura marea. Tremendo. Entonces, hermano, si entre más subimos, descendemos más. Entonces tenemos que ver nosotros que hay que celo. Entonces ven, y como estamos, es que dejamos a David con el ejército allá, con los quesos. Entonces vamos a los quesos. Y resulta que viene y le lleva a los hermanos. Y ya lo tratan mal. Metido, ¿qué andas haciendo aquí? No servís para nada. Sabía que ibas a venir. El papá lo mandó. Y cuando estaba allá, aparece Goliat ofendiendo a los escuadrones de Israel. Y David dijo, ¿qué dan por? Y vamos a enfrentar a Goliat.
Hermano, Goliat no tenía las armas que el ejército tenía. Se le enfrentó a Goliat él. Le pusieron una vestidura que creo que era de Saúl, ¿verdad? Y dijo, quítenme esto, porque yo tengo lo mío. Hermano, no es con la vestidura de alguien que va a funcionar, porque a cada uno le da Dios lo que tiene que usar. Amén. ¿Ah? Entonces no podemos usar lo de otro. No, yo quiero la vestidura de fulano. No, use la suya. Usted tiene la suya a la medida suya. Porque con esa medida usted va a medir a los demás. Usted va a hacer las cosas de acuerdo. Entonces, Dios empieza a obrar. Dice, quítenme esto, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a andar en onda. Hermano amado, y se viene, usted sabe la historia, tú vienes a mí con palos, jabalina, tú vienes, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, a la 1, a las 2, y mire, antes de eso, se había ido al río, al arroyo, y en el arroyo encontró, hermano, creo que son 5 piedritas las que encontró ahí. 5 piedritas. ¿Por qué 5? Entonces viene y las echa al morral, porque sabía que se iba a enfrentar a un gigante. Y él llevaba 5 piedras. Y hermano, agarró la onda. Y esa piedra se fue teledirigida a la frente de Goliat. Se le ensambló en esta parte de enfrente. Y cayó aquel monstruo. Y cuando cayó, no se quedó ahí tirando, ya lo derroqué, ya lo terminé. No, lo voy a terminar porque estoy acostumbrado, soy un guerrero. El guerrero, hermano, no se queda con la oracioncita de mediodía abajo, sino de 24 horas. Está clamando al Señor siempre. Y de tal manera que él fue y le quitó la espada y le cortó la cabeza. Ahí está el asunto. Córtele la cabeza a su gigante. Por si un caso hay algún gigante adentro de nosotros. Le cortó la cabeza. De tal forma, hermano, usted sabe todos los procesos que tuvo David, pero se enfrentó porque tenía celo de Dios, celo del Señor. Y David, hermano, se dio cuenta que Dios estaba con él. Eso es muy importante, porque en las guerras espirituales hay que darse cuenta que Dios está con. Yo recuerdo un muchacho que teníamos una vez, que él me dijo, hermano, yo estoy listo para ir a evangelizar. Así, no me ha dicho Dios que te mande. No, ya Dios me habló a mí y voy a ir a evangelizar. ¿Y a dónde quieres ir a evangelizar? ¿Al parque? No, Dios me ha mandado a los prostíbulos a ganar esas prostitutas para Cristo. Hermano, todavía está allá. Hermano amado, muchas veces hacemos cosas que realmente, hermano, no son de Dios. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar, tenemos celos. Entonces, tenemos que ir viendo nosotros que el celo de Dios nos va a ir formando. El celo de Dios, hermano, él decía que es como un guerrero, como David ante Goliat. El celo de Dios es como un solo esposo. Como un solo esposo. A la mujer samaritana, el Señor llegó al pozo de Jacob. Y ahí encontró, y el Señor, usted sabe la historia, pero déjeme pasar sobre esta parte, hablar con usted esta parte. Y el Señor le dijo, ¿tienes marido? Y yo imagino que esa mujer con pelo largo,
Hasta se dio la vuelta y le dice, no, señor, yo no tengo. ¿Tú quieres? Hermano. Y le dice el Señor, has dicho la verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Ah! Me parece que tú eres profeta. Ahí está la gran diferencia. Que cuando Dios habla, habla de verdad. 5. Le mencioné que habían 5 piedras en el arroyo que llevó David, ¿verdad? ¿Por qué llevó 5 piedras? Porque Goliat tenía 4 hermanos más. Por si un caso le aparecían, iba preparado. El hombre de Dios siempre está preparado para toda buena obra. Amén. Siempre está preparado. No sabía que me iba a tocar a mí. Le toca y punto. ¿Ah? Hermano amado, esa mujer fue una mujer que le descubrió el corazón Dios, el Señor. El único que puede descubrir tu corazón es el Señor. Hermano, ¿cómo está? Bien. Y ustedes lo han oído eso. Las 3 palabritas mágicas. ¿Cuáles son? Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, entonces tenemos que ver nosotros que no se trata de decir, se trata de vivir. Se trata de vivir. Y aquí vemos nosotros, hermanos, cómo es que Dios descubrió el corazón de aquella mujer. Y esa mujer fue una evangelista prácticamente. Porque ella se fue a decirle a los hombres que vinieran, que en el pozo de Jacob había un hombre que le había dicho toda la verdad. Y aquellos hombres vinieron y le dijeron al Señor, Señor, no te vayas, quédate por lo menos 2 días con nosotros. Y yo le digo, el Señor se quedó con nosotros. El Señor nos encontró en una situación difícil, pero ahora somos de Cristo. Somos de Cristo. Diga, soy de Cristo. Entonces, en Juan capítulo 3, en el versículo, vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, en el versículo 28 al 30, aquí está hablando, es como un solo esposo. Estoy en capítulo 3 de Juan, versículo, dice 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Porque querían, hermano, pensaba que Juan era el Señor. Y aquí dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermano, nosotros tenemos que darle siempre la gloria al Señor. El amigo, hermano, cuando hablo aquí, el amigo del esposo. El amigo del esposo, que se consideraba Juan, cuida mientras viene el esposo. A nosotros los siervos del Señor, nos ha dado el Señor a que cuidemos la grey, que cuidemos, hermano, porque ya no os llamaré hermanos, os llamaré amigos. Entonces nos ha dado, hermanos, la oportunidad de poder cuidar la novia del esposo.
Y la novia del esposo está aquí esta mañana. Amén. De tal manera que nos damos cuenta que los amigos lo que hacen es cuidarla. Hay que, hermano, por eso es que nosotros somos iguales todos. Somos la novia del Señor, pero nos toca cuidar. Los ministros cuidamos la novia del Señor. Somos los amigos que cuidamos la novia del Señor. Cuida el esposo. De tal manera que usted siéntase segura y seguro que lo están cuidando, que lo están enseñando, que lo están formando, que lo están edificando. Siéntase seguro de eso. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que hay que seguir trabajando en la obra del Señor. No nos quedemos aquí. Llegamos a los 47 años, precisamente hoy, ¿verdad? 47 años. ¿Ah? 27 de noviembre. Ok. Bueno, estamos en el mes. Entonces, no vamos a poner un minuto en el segundo. Entonces, el asunto es que tenemos que ver esto. Una cosa importante. ¿Cuántas cosas ha pasado esta congregación? El esposo la está cuidando. Y hoy empieza una nueva dimensión de hoy en adelante, de este aniversario en adelante. A mí me llama la atención 47 años, porque 4 es número de tierra y 7 es número divino. Lo divino está cuidando la iglesia en la tierra. Es tremendo esto. De tal manera que en ese sentido vemos que en Génesis capítulo 24 de Génesis, vaya conmigo a ese libro inicial, capítulo 24. No se me vaya a dormir, por favor. El capítulo 24, en el versículo 15, dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y dice el versículo, estamos hablando de que hay que seguir trabajando en la obra. Y dice el versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Hermano amado, aquí es un trabajo tremendo. Llenar el cántaro y regresar. Llenar el cántaro y regresar. Aquí venimos a llenarnos. Y luego regresamos a la casa. Luego regresamos al trabajo. Pero venimos a llenar. Y hablamos del Señor. Y ministramos al Señor. Pero regresemos a llenar otra vez. Porque, hermano, se necesita estar lleno de Dios. Amén. Por su palabra. Entonces, ella debería ser virgen. Y que se ha guardado para Él en pureza. ¿Cómo debe, hermano, ser la iglesia? Debe cuidarse, debe guardarse para el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? En pureza, en santidad. Y hermanos amados, siempre va a haber el enemigo que va a querer apartarte del camino. Siempre el enemigo te va a poner deseo de no seguir. Pero poderoso es Dios que te guarda sin caer. Y ese es el punto. Tenemos que ver, una cosa es mantenerse. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero mantenerse para Él. Ahora, regresemos al capítulo que estamos estudiando. Estamos en 2 Corintios. 2 Corintios.
capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente, mire qué tremendo, 2 Corintios 11, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es tan delicado, hermanos. Es peligroso. La serpiente puede llegar a ponerte un mensaje diferente. Hoy en día, perdóneme, mucha gente colabora con esos programas de televisión y se alimentan de la televisión. Y hasta le mandan ofrendas a ese programa. Le voy a mencionar uno, Enlace, por ejemplo. Es que ellos necesitan. Yo le voy a decir una cosa. Cuando ese pastor está ahí y tú le mandas una ofrenda, y cuando estás en problemas, él no te puede atender. ¿Sí o no? ¿Verdad que no te atiende? Le quiero contar, hermano, que estoy pasando, él no te va a atender. Pero aquí hay alguien que te atiende. Aquí, del Señor. Amén. A veces, candil de la calle y oscuridad de la iglesia, roca eterna. ¿Oye eso? Entonces, no es allá aquel que te va a ayudar. Tú lo puedes admirar y muchas cosas aprender, pero nunca te va a ministrar. No te va a atender. El que te va a atender está aquí. Amén. Tenemos que valorar todas esas cosas. Por eso cuando estamos hablando de esto también, hermano, debe haber, en este caso, el apóstol Pablo está hablando, hay un temor en Pablo, que el enemigo tiene una manera de engañar. ¿Sabe con qué engaña? Con medias verdades. Medias verdades. Dice, pero, hermano, no sé para dónde está una iglesia universal aquí. ¿Para allá o para allá? ¿Dónde está? Sí, la iglesia universal. Hay otra aquí. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el asunto es, todo el mundo va ahí, ¿verdad? Sale de ahí. Hacemos ¿cómo? El 8. El colocho. Bueno, pues. Entonces, el asunto, hermano, qué tremendo. Ahora bien, de ahí sale llevándose a la mujer del otro. Allí sale, hermano, que tiene 2 mujeres y un camino. Hermano, en el momento de tomar el cuerpo, la Santa Cena o la Eucaristía, saca la lengua y le ponen ahí. Pero con esa lengua se está comiendo a medio mundo. ¿Ve? Cuando usted aprende aquí, sabe que está comiendo, masticando, estrujando el cuerpo de Cristo, figura de Cristo. ¿Toman el vino, el jugo de la vid allá? El único que se toma el whisky es el otro. Por supuesto, aquí no hay eso. Aquí es el jugo de la vid, que significa la sangre de Cristo. Entonces hay muchas cosas que se mueven, hermanos, de engaño, medias verdades. Y es el peligro. El enemigo, hermano, ¿sabe una cosa? El enemigo no niega las verdades. Y quiero decirle esto, allá afuera
allá afuera. Por favor, esta partecita, no sé cómo la cortan, que acabo de mencionar. Pero el asunto es la siguiente. Usted pasa por ahí algún lado y cantan los mismos cánticos que cantaron los hermanos aquí. Danzan, corren, alaban y todo. La gente dice, no, si es lo mismo. Y hay muchos que son de la iglesia evangélica y dicen, no, mejor me regreso para allá. Y se regresan para allá. Medias verdades. Y yo le pregunto, cuando se regresa, niegan la fe. Han negado la fe. Han desistido de la presencia de Dios. Y por eso la iglesia tiene que saber este punto. Porque hermano, dice, todo el mundo, usted va a las tiendas y va a oír música cristiana. Aquí son cristianos. Mucho gusto. Dios le bendiga. Hasta ahí. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Gaste. Pero hermano, no son. Mire lo que estamos viviendo. Son tiempos bastante delicados. Y aquí es donde entra el celo. No todo mundo que está, hermano, no todo mundo que está en la iglesia es iglesia. El hecho que yo esté metido en un garaje no quiere decir que soy carro. El hecho que me meta al gallinero para limpiarlo no quiere decir que soy gallina. Y el hecho de que esté aquí en la iglesia no quiere decir que soy cristiano. Tiene que darse cuenta que por los frutos los vamos a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra el celo de Dios. Es tremendo eso. Va a llegar gente, mire, con mentiras. Y es peligroso caer. Entonces, el enemigo no niega las verdades. Pero ¿sabe una cosa? Las maquillan. Hay maquillaje. Hay lugares, yo me crié en una ciudad muy fría. Cuando yo llegué a San Pedro, era bien rosadito. Me bañaba como 4 veces al día y me tomaba como 3 galones de agua. Porque no aguantaba el calor. Tengo mi nieta que vive en San Lucas, Zacatepec, en Guatemala. Y ahí es frío. Pero cuando viene ahí, a San Pedro Sula, ella se pone, pero es rosadita. No necesita maquillaje. Y toma y se suda, hay que meterla al aire acondicionado, porque suda. Y nosotros estamos bien, pero ella está sudando. Y yo le pregunto, a veces queremos esconder las arrugas con el maquillaje. Perdónenme la hermana, pero queremos esconder muchas cosas y maquillamos las cosas. Pero hay un Espíritu Santo que revela las cosas. Usted no se puede engañar a sí mismo. No puede. Entonces hay mucha gente que maquilla, hermano, y una de las cosas que el enemigo hace es que ataca la mente. Y cuando ataca la mente, entonces te viene la duda. Y cuando te viene la duda, el enemigo se aprovecha de esa inseguridad tuya. Y de repente estás cayendo en cosas que no debes. Y aquí es donde entra la falsa doctrina. San Pedro Sula, hay una iglesia donde el apóstol viene desde México y el apóstol ahí no puede comer en platos normales, ni cucharas o cubiertos normales. Tiene que ser platos de oro, tazones de oro, cucharas de oro y dientes de plástico. ¡Qué tremendo!
Y yo les pregunto, ¿qué es eso? Ah, no puede ser eso. Si el Señor entró a Jerusalén, ¿cómo en qué entró? Él hubiera buscado un caballo de raza para entrar marchando, ¿eh? Pero no, un burrito. Yo imagino cuando ese burro, hermano, qué tremendo, ese burro que le tendían los mantos ahí, las palmas, toda la cosa, y celebraban. ¿Cómo se sentiría el burro? ¿Cómo me tiende esta gente? Haber dicho el burro. El problema está, hermano, que no era al burro, sino a quien él llevaba el burro. Y a veces nosotros nos fijamos en el burro y ese burro te falla, pero Dios no te falla. Ahí está la religión falsa. Le cuentan la historia de ese burrito que llegó donde la mamá burra y le dijo, mamá, no sabes cómo me atendieron. Mira, hacían tantas cosas, pasaba, lindo pasé por ahí. Y le dice, cuando ya pasó todo, le dice, anda otra vez a ver si te atienden. Y cuando pasó, dijo, nadie me atendió. Pues sí, burro, sos los burros. Qué tremendo, hermano. No nos creamos que nosotros, es el que está dentro de nosotros el que puede. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero él dice, hay una porción de la palabra que dice, por eso tenemos que aprender a amar al Señor. ¿Eh? El enemigo te dice, nadie te ama. ¿Cuántas veces el enemigo le ha puesto dudas a usted? Hermano Israel, ¿le ha puesto dudas el enemigo a usted? A mí también. Pero no sabe discernir. ¿A cuánto le han puesto dudas? ¿Ha dudado usted de su salvación? ¿Alguna vez? Nadie, ¿verdad? Usted es salvo y salvo. ¿No le ha dicho el enemigo? Mira, levantas la mano y con esa mano te la tijera de la vecina. Ah, con esta. No, si no me la ha traído, es mentiroso. Y está poniéndole cosas. Hermano, el enemigo va a poner dudas. Hermano, va a poner momentos difíciles. Porque el enemigo, que el Señor lo reprende esta mañana, va a poner dudas en tu mente. Y antes de que venga el Señor, va a estar más difícil la cosa. Porque va a atacar más el enemigo. ¿Cuántas veces le ha dicho el enemigo? Mira, nadie te ama. Tus padres no te quieren. Ahí los hermanos te hacen porque no digan. ¿Cuántas veces el enemigo te ha puesto? Pero yo sé que Cristo nos ama. Yo sé que Cristo me ama. Yo sé que Cristo lo ama. Y usted es amado por el Señor. Iglesia de Cristo, Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora bien, voy a ir terminando. Porque hay que terminar con la carne. Entonces, hay un pasaje en Mateo 15. En el versículo 18 al 20, y dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las que contaminan
al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque los discípulos fueron señalados por eso, no se lavan. Y yo le pregunto, hay otro versículo en el Proverbios 23. En Proverbios 23, en el versículo 7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El enemigo va a poner cosas en nuestro corazón que aparecen ciertas, pero hay otras que el enemigo va a querer confundirlo. La confusión. Entonces, ¿cuántas cosas te ha dicho el enemigo de un hermano a ti? ¿A cuántos el enemigo le ha hablado? Le ha dicho cosas en su mente de un hermano de la iglesia. Levante la mano. No, hermano Isaías, esta iglesia está lista para irse con el Señor. Con tus zapatos, dijo el Señor ahí. Ahora bien, qué lindo, ¿verdad? Que aquí nadie critica a nadie. Nadie juzga a nadie, ¿verdad? A nadie le cae mal otro. ¿Ah? Entonces, eso es la primera iglesia que yo conozco así. Pero, hermano, pero aquí, ¿cuántas cosas te ha dicho el enemigo de un hermano? Y como me dijo allá en Yamaranguila un hermanito, yo le digo al hermano que sea sincero, me dijo. Que sea sincero. Entonces me dijo, mira vos usted, ¿sabes una cosa? Hay que ser sincero, ¿verdad? Sincero. Pues claro, le digo, hay que ser sincero. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo esté sincero. ¿Ha pensado usted mal de algún hermano usted aquí? ¿Sí o no? Gracias. Ya volvimos a la tierra. Ok. Entonces, hermano, hemos pensado, más de alguno ha pensado mal. Y entonces tenemos que ver eso. Eso quiere decir que el enemigo está trabajando. Pero usted no va a permitir esos pensamientos. Porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de tu corazón. Eso contamina. Muchas veces hablamos más de la cuenta. Y en la mucha palabrería hay pecado. Y eso contamina. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos, porque estamos hablando del celo. Tenemos que ver estas cosas. Es importante, hermano, que nosotros como iglesia, es importante que tengamos comunión. La comunión. Al tener comunión, vamos a tener un mejor comportamiento. Vamos a tener un mejor conocimiento del hermano. Si usted mira una persona, ¿qué carácter de hermano? Pero cuando usted lo trata, es una dulzura. Y muchas veces tenemos un mal concepto de alguien. ¿Por qué? Porque el enemigo pone esas cosas. ¿No le ha parecido eso a usted algunas veces? Que usted mira a una persona y dice, que serio, mejor no el diablo. Pero cuando usted le habla, cambian las cosas. Entonces, ¿cómo va? Si no tiene esa comunión como iglesia, ¿con quién la va a tener? Hermano, mire, la iglesia es no sé si le decía la vez pasada, que es como un taller de enderezado y pintura. Aquí vienen los chocados. Aquí vienen remolcados.
Pero aquí está el que endereza y que pinta. ¿Ah? A algunos les sobra un pedazo, les falta un pedazo y lo están enderezando. ¿Qué dirá la lata cuando le están dando con el martillo un taco, hermano? De madera. Yo te pregunto, ¿qué dirá la caña cuando la meten al trapiche? Y yo le digo, ¿qué está pasando muchas veces? Pasan cosas en nuestra vida, hermanos amados, que a veces no quieres pasar, pero Dios te permite pasar esas cosas para conocerlo más a Él y tengas comunión con Él. Al aprender estas cosas, hermano, vamos a vivir una vida de familia, una vida de comunión para mejor conocimiento. Entonces, voy a terminar con estos versículos. Hechos 2. En Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 al 46. Mire cómo estaban los hermanos aquí. Y dice, ¿cómo estaba la iglesia en aquel tiempo? Y dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire cómo estaba la iglesia. Ahora dice, vamos a leer hasta el 46. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, mire cómo estaban en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más hacían en el versículo 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos. ¿Cómo debe estar la iglesia de Cristo? En una comunión, en una linda relación. Por eso es que aquí somos el cuerpo de Cristo. Y esto más, en Romanos en el capítulo 12 de Romanos, mire lo que dice el capítulo 12, la segunda parte del versículo 12, versículo 8 que diga, y dice, bueno, lo voy a leer todo, pero la segunda parte de este versículo que me interesa. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría tiene que hacerla. Tenemos que aprender eso. Tener misericordia de los hermanos. Aprendamos a ser misericordiosos. Aprendamos a amarnos. Aprendamos a llevarnos bien. Aprendamos a ser sumisos. ¿Por qué? Hermanos, la iglesia no debe abandonar una cosa importante, que es la sencillez. La iglesia del principio nos muestra en el capítulo que leímos que era una iglesia tan unida y todos lo tenían en común. Una iglesia linda. Hermano, Yadía no viene al culto, andaba en el mundial. Andaba caído, hermano. Y viene el pobre hermano que tenía una calentura de 8 días. Y lo recibe los líderes de la iglesia, caído. Hermano, eso no es misericordia. Yo recuerdo, hermano, una vez, 1976, estábamos allá en una galerita, nosotros como en la misión Elim, y era eso de puro
aserrín. Y al lado había una chanchera. Usted viera qué olores se sentían en esa iglesia. Hermano, las bancas de la iglesia, Elín cuando inició, así le hacía, mira, parecía que estábamos danzando sentados. Ahí nos casamos con la hermana Gloria. ¿Ah? Y habían como unos 10 hermanos. ¿Ah? Con olor a chancho. ¿Ah? Ahí. Pero el aserrín ayudaba. El olor a madera, a pino. Qué tremendo esto. Entonces, a veces llegan personas, hermano, que no saben lo que está pasando. No saben lo que está pasando. Llegamos ahí y, hermano, ¿cuántas personas llegan a la iglesia y se regresan de la puerta? Porque el pueblo no está preparado para recibir a los nuevos. Tiene que atender, mire, hermano, siempre sonría usted, por favor. Aunque tenga un solo diente, pero sonría, enséñelo. ¿Ah? Hermano, reciba a la gente con gozo, con alegría. Bienvenido, pase adelante. Esta es la casa donde nos regocijamos en la presencia del Señor. Si usted ve a una de las comidas rápidas, hermano, ahí lo están esperando y bienvenido a Pizza Hut aquí. Ya le va a dar hambre. Pero el asunto, hermano, y la iglesia, que es la iglesia de Cristo, debería ser diferente. No, todo. Pase adelante si quieres y no váyase. Hermano, ya la iglesia no puede volver atrás. No puede ser lo que antes hacíamos. No. Ahora la iglesia tiene que cambiar. Porque hay tantos lugares donde la gente los van a tratar bien. Y si no nos tratamos bien las ovejas del Señor, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Oyó eso? Hermano, aprenda, dale un abrazo a su hermano. Si antes la gente, hermano, la iglesia del principio, se saludaban con ósculo santo. Ahora no hay ósculo ni santos. Y por ese es el problema. Ya ha cambiado las cosas. Pero la iglesia al principio, hermano, yo estaba en América del Sur y cuando acordé, me presentaron unos hermanos y cuando acordé me besaban por aquí y había que dar la vuelta para que me besaran aquí. Y dije, qué raro me está besando este tipo. hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque en Argentina y en América del Sur hay algunos lugares que eso es normal. Entonces, hermano, la iglesia del principio era tan unida que eso es lo que tenemos que tener nosotros. Hermano, sea amable. Recuerda lo que dice aquella señora, sea amable, sea cortés, ande con cuidado. Entonces, tenemos que ver. Y yo le pregunto, ¿a cuántos los saludaron hoy los hermanos? Levanten la mano los que les saludaron. ¿A nadie? No, vamos a saludarnos. Óigame, pasamos de paso. Perdóneme, pero aquí el único que pasó de paso fue el Chuchito. Esperé. Bueno, qué tremendo eso. Pues nosotros tenemos que vernos como la familia del Señor. ¿Saben lo que hago en la iglesia yo? Llego, me voy, todos los que han venido, yo llego a las sillas a saludar a los hermanos. Hermano, Dios le bendiga. Yo esta mañana anduve saludando a algunos, los que llegaron primero. Los otros me los deben. Hermano, porque esa es la manera de ser. Porque la iglesia es una familia. Hermano, y otros se enojan porque no le dieron la mano, como decía una iglesia. Entonces hay que poner una mano de palo. Hermanos amados, yo les voy a decir una cosa. Han cambiado los tiempos. La tecnología las ha llevado a muchas cosas, pero no olvidemos el principio bíblico.
Ah, hermana, muchas veces queremos abrazar las jovencitas, pero las viejitas que no se han bañado. Hermano, perdóneme, pero dice, tal vez está bien bañadita, pero hermano, tal vez está bien bañadita, pero no ha hecho perfume porque no tiene. Pues, hermano, amado, pues cómprele uno. ¿Ah? Hermano, a la iglesia se viene arregladito, bien perfumadito, bien bonito. No es que venimos con pantalones rotos aquí enseñando todo. No es posible. ¿Ah? Hermano, si cuando va usted lo invitan a una boda, ¿cómo se pone? A una boda, se arregla bien bonito, va a un cumpleaños, vamos a la boda. Y ahí se baña, se peina, manda hasta peinado se manda a hacer. Pero a la iglesia, como sea, en chancleta, güey. Hoy sí los agarré a todos. Tremendo eso. Pero, hermano, la iglesia no es cualquier cosa. Es la novia de Cristo. Tenemos que estar bien. Y hermano, y mire, muchas veces la gente se fija y dice, hermano, se fijó, anda con la misma camisa el mismo vestido anda, se fijó. Hermano, no se ande fijando en eso. Pues de repente ya le dicen fotografía a la persona esa, ¿verdad? Pero